Listo. Bueno, ahora sí. Estamos. Bueno, ahora sí. Bueno, Ya está, ya vi ahí, ya funciona todo bien. Así que le ¿estamos mandamos. relajados? Sí, ahora sí. Bueno, ¿Cómo es? dale, arrancamos cuando quiera. Bueno, amigo. Estamos en un buen momento. Sí. Placer. Acá tengo un par de preguntitas para hacerte. Bien, eh, Como para que podamos desarrollar la entrevista. bueno, Hay algo que a mí me gustaría decir antes de arrancar, y es que la mayoría muestra siempre los resultados, pero la minoría lo que hay detrás de escena. Así que valoro mucho que en esta charla espontánea que vamos a tener hables por ahí de ese detrás de escena, de esa historia que hay atrás de los resultados que has obtenido y que se ven hoy a la luz del día. Así que bueno, antes de arrancar, si querés presentarte para quien no te conoce, quién sos, quién es Martín, a qué te dedicas. ¡fua! ¡Qué bueno! Bueno, Benja, Martín Bondergan, eh, un chico más de la ciudad, ¿no? Como quien dice, hace 40 años, ¿no? 50, recién nacido. A los 10 años ya jugaba al fútbol, ya estaba en un club, eh, iba al colegio como cualquier ciudadano de Santa Rosa y así me fui forjando en una familia humilde de trabajadores y acá estoy con un montón de experiencia encima. Compartimos colegio, creo. Vos fuiste el normal, yo Fui al también. normal, sí, realmente un colegio, lindo colegio, me gustó estar ahí en ese colegio, fuimos con mis hermanos, ¿no? Mi hermana mayor, mi hermano menor, creo que fuimos algo de 15 años a ese colegio, así que lo conocemos bien. Lo conoces en la memoria. ¿Me querés contar cómo era tu vida antes de lo empresarial? Sí, era re linda. Que ahora no. No, porque claro, es un antes y un después. Vos sabés que lo voy a tratar de sintetizar porque tiene muchas cosas, pero bien cortita la voy a tratar de hacer. Eh, la parte comercial, como quien dice, fue muy temprana a mi vida. ¿Por qué? Porque a los 10 años yo ya estaba con alguna cosita siempre por hacer. Desde, desde mis arranques como chico ayudando a mis padres y siempre viendo, a los 10 creo que fue mi primer emprendimiento, juntando botellas de sidra que luego se las vendí a un señor que acopiaba vidrios. Ese señor era Reinar, muy conocido en el barrio donde vivía. Entonces, una temporada me dediqué a juntar botellas vacías a los 10 años. Tu primer emprendimiento fue a los 10 años juntando botellas vacías para vender una copiadora de vidrio. Exactamente. Ese fue mi primer emprendimiento, que incluso incluía a mi mamá, a mis hermanos, porque también ellos me ayudaban a eso, ¿no? Y nadie me había obligado a eso, sino que fue un impulso mío propio, que incluso hasta el mismo dinero que adquirí, compré algo para mí, que no recuerdo. Wow, Sí, sí, así de fue. muy chico, a los Muy 10. chico. A los 13 años yo ya estaba haciendo otras cosas, como por ejemplo me fui a trabajar a una casa que reparaba eh, televisores, que incluso existe la casa hoy, y me habían mandado a hacer una tarea que era desarmar los televisores y poner cada cosita en su lugar. Y ahí estaba yo también, trabajando en esa actividad. O sea, se puede decir que arrancaste tu vida comercial eh, a los 10 años. Laboral, diría. La vida laboral mía debe haber arrancado muy pronto porque incluso también, como muchos de los niños, mi madre tenía un kiosco, mi papá era herrero, entonces colaboraba con las actividades de los dos, tanto como mi papá al pintar una reja que me decía, che, pasarle antióxido a esta reja. Listo, yo iba, pasaba antióxido. Y mi mamá Ah. salía un minuto o estaba haciendo otra tarea y yo atendía el kiosco como una persona adulta. Así que ya estaba ahí. Que, bueno, una de las preguntas que tengo acá era si eras inquieto o emprendedor de chico, pero ya me contestaste con lo Muy que... inquieto y muy entusiasta y siempre,
siempre con esas ganas de meterle la nariz a todo lo que andaba ahí, siempre despierto, atento a todo lo a todo lo que podía suceder, tanto como asistir a una persona, como ver qué hacer para mejorar. Creo que está innata en mí desde siempre. desde siempre. ¿Cómo es? ¿Hubo alguien que te haya influenciado mucho en tu vida en cuanto a lo comercial? ¿Algún mentor? Sí, en cuanto a lo comercial, creo que lo primero, ya te digo, vengo de una familia eh, de alguna manera comerciante, ¿no? Soy hijo de personas que vienen de una colectividad que es muy instalada en el trueque, en los negocios, familia árabe, entonces desde ahí arranqué. Creo que mi primera influencia fue mi propia casa y luego a los 14 años ya empecé a trabajar en un hotel donde casualmente había otra colectividad que es justamente la judía, te diría, ¿no? Y que también me orientó mucho. A los 14 años trabajaba con Likoski, Jorge Likoski, que tenía hoteles, y ya ahí ya me inserté todavía otro paso más en el mundo del negocio, del servicio, de la comercialización, de la atención. Realmente tuve grandes mentores y uno de los mentores fueron mi familia, fue este hombre, Jorge Likoski, creo que fue el primero, y después pude conocer a otro que andaba en el rubro financiero y así fui llevándome por los caminos, ¿no? De la parte laboral, de la parte empresarial, la parte comercial. Se puede decir que ahí arrancaste a entender los negocios. Sí, ¿O fue un poco más tarde? los ¿Cuándo negocios fue eso? es que el negocio en sí tiene una impronta. El negocio es un toma y traiga. La empresa es otra cosa. Mientras el negocio existe, es muy lindo, muy dinámico, muy rápido. Pero cuando a ese negocio le pones la impronta de una empresa, ya todo parece cambiar, ya tiene otro peso, ya empiezan a interactuar más actores dentro de la parte comercial. Son otras La, responsabilidades. y son otras responsabilidades y otra dinámica. La dinámica comercial es un tome y traiga uno contra otro y se terminó. La parte empresarial abarca un montón de cosas, desde la parte impositiva hasta la parte de recursos, comercialización, marketing. Es otro mundo, ¿no? Que quizás hay que estar de alguna manera preparado para lo que es el salto de un negocio a una empresa. ¿Hasta qué edad estuviste en el hotel trabajando? En el hotel trabajé hasta los 25 años o 20 moneda, sí, 25 años, pero ya estaba haciendo esta parte financiera porque trabajé simultáneamente en las dos actividades. ¿Cuándo arrancaste con la actividad financiera? Que La dicho sea de actividad, paso, para la gente que por ahí no sabe, la actividad financiera es tu mayor fuente de... hoy es mi primera actividad, es justamente esa y prácticamente O sea, única, más allá tu de que activo más grande y más longevo, ¿no? sí, sí, sí. Eso, la parte financiera hoy por hoy arrancó allá en el año 97, sí, sin ir más lejos. En agosto del 97 ya formé parte del equipo de lo que se llamaba Avanzar, que luego después fue migrando a otra empresa, pero en el año 97 todavía no había nacido mi hija del medio. Yo ya empecé a trabajar con una empresa que era de Bahía Blanca, que se dedicaba al rubro que actualmente tengo como mi principal actividad. O Bien, sea, hace ya prácticamente 30 años que 30 hago lo años. mismo. ¿Y qué edad tenías cuando arrancaste con eso, con avanzar? Ahí tenía, en el 97 tenía 22 años. Bien. 22 años, es más, 21. Los 22 los cumplí en septiembre y empecé en agosto. Así que tenía 21 años cuando empecé la actividad financiera. ¿Cuál fue el que considerás vos
tu problema más grande o tu primer problema serio que tuviste que ponerte los pantalones y salir Creo a que mi enfrentarlo. primer problema, sinceramente, y esto lo digo para que aquellos que escuchan esta entrevista puedan de alguna manera tenerla en cuenta. No diría que aprendan de esto, sino que observen y tengan en cuenta. Eh, el principal obstáculo que vamos a tener en un desarrollo o en un emprendimiento somos nosotros mismos, las limitaciones e incluso también las emociones que tienen que ver con nosotros. Creo que a partir de nuestras emociones desarrollamos todo lo que viene detrás, ¿sí? Si nosotros tenemos una buena manera de administrar ese campo psicológico de cada uno, el resto puede fluir muy bien. Vos decís que todo está en lo emocional. Todo está en lo emocional, todo, desde la primera decisión que tomamos hasta la última que vamos a tomar. Depende de cómo desarrollemos y administremos esas emociones, nos van a ayudar a ejecutar el resto del plan, ¿no es cierto? Desde ahí. O sea, si una persona X que tiene un emprendimiento o un proyecto, una empresa, un negocio, si tiene una gestión inteligente de sus emociones, eh, lo que vos decís es que tiene más chances, más probabilidades de triunfar o trascender que otra que no. Sí, Totalmente como que de no. acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que a raíz de cómo administres los recursos, ¿sí? Los recursos son siempre escasos, eso es lo que enseñan, ¿no? Pero dentro de los primeros recursos, lo tomaría como un recurso fundamental, es las emociones, y otro recurso fundamental es la actitud. La actitud. Sí, totalmente. La actitud multiplica. Ah, El ok, ya conocimiento te- y la habilidad suman, pero la actitud y la impronta que le pongas a lo que vas a emprender multiplica. Es fundamental. También, dentro de esa actitud, es lógico que tengas que tener las otras dos patas, tanto el conocimiento como toda la parte, ¿cómo te podría decir? Lógica de una empresa, ¿no es cierto? Porque si no serías un loco motivado o un mono con una pistola. Tampoco es ideal ese, ¿no? Pero sí la actitud y la perseverancia, el enfrentarte a todo lo que te va a suceder, porque no es un sinfín de palos en la rueda, pero es un sinfín de sacar ese palo en la rueda de todos los días. Y si escuchás al resto, te van a decir, no, esto no lo hagas, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Nada de eso sucede. Cuando realmente querés, llegás hasta la luna como hace 3 meses atrás, 2 meses atrás, Con el Artemis o 2. exactamente. Se llega a todo lugar que parece Imposible. imposible con actitud, con perseverancia. No nos olvidemos que el éxito es la suma de las derrotas, es la suma de los fracasos, es permanente, es así, te lo puedo asegurar, de eso estoy totalmente convencido. Qué buenas frases tiraste en 3 minutos. Tipo, ¿cómo fue la de la actitud que multiplica la inteligencia y Mm. demás? Suman, pero La actitud es multiplicadora. La experiencia, el conocimiento, lo que podamos aprender, lo que podamos adquirir, todo lo demás suma. Pero esa impronta que necesitamos de cada uno de nosotros, esa administración de emociones, esas ganas de seguir, ese enfrentamiento contra la adversidad, es la que nos va a hacer triunfar. E incluso voy a tirar otra que es también un clásico. El éxito es la excepción de la regla. ¿Por qué? Porque vos podés hacer todo bien y sin embargo te puede salir mal. mal.
El éxito es la excepción de la regla. Pero ¿cuál es el tema? Haciendo todo bien, tenés algo que tiene que ver con la parte emocional. Es la tranquilidad de haber sabido que lo hicimos todo, lo llevamos todo por acá. Te da mucha paz, te da tranquilidad y tarde o temprano el éxito florece. Perseverancia. Persevera y triunfarás. Vos Perseverar y mismo lo dijiste. triunfarás. ¿Cómo es? Bueno, eh, yo tengo conocimiento porque hemos tenido un almuerzo hace unas semanas de que practicás el budismo no como religión, sino como filosofía. ¿Qué Sí, me puedes hablar sobre eso? Me parece no, algo súper es, interesante, es muy algo... interesante. Como les dije, soy un buscador de buenas cosas, un buscador permanente, de buenos momentos, de buenas cosas, de qué es lo que viene. Y en la filosofía budista, más que en la religión, he encontrado muchas cosas realmente bellísimas, que muchos ya las saben, las aplican, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, el dar. El dar es prácticamente una regla. Dar y recibir es prácticamente lo mismo. Y cuando más das, Más más recibís, recibís. Pero parece un juego de palabras. Probalo pero no. y te vas a dar cuenta que funciona. E incluso mucha gente que no aplica la religión o no tiene que ver con el budismo, el caso de los primeros negociantes, el judío, el árabe, son los primeros. Y son tipos o personas o empresas totalmente, ¿cómo te lo puedo decir? De la parte del dar lo tienen muy presente porque saben incluso que reciben, saben que reciben. Hasta los más austeros, cuando logran ese conocimiento, suelen dar porque saben que reciben. Uf, es una filosofía muy interesante el budismo. Muy Muy interesante interesante, aplicable no solo a negocios, a la vida en general. a la vida en general. Creo que gran parte de la felicidad, que es la búsqueda de todas las personas, en eso coincidimos todos. Todo ser humano quiere ser feliz en la vida. Y dentro de la felicidad, muchas veces actuamos en contra de eso, que es tan sencillo, ¿no? Estamos en un camino totalmente equivocado. Bueno, el budismo tiene como 6 paramitas, que uno es la generosidad. Lo primero que aplica en el budismo es la generosidad. También después viene la conducta, la paciencia, la motivación. Esta charla es motivacional pura, ¿no es cierto? Pero a su vez también todo eso que logramos, tanto como la generosidad, la conducta, la paciencia, la motivación, la meditación la eleva a otro punto para llegar a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la aproximación a la verdad, porque la verdad como tal casi no existe, Aproximación. es la aproximación a la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad como algo objetivo existe, que es lo que sucede, pero en la impronta del ser humano entra como en una especie de software y la interpretamos como nosotros podemos. Claro. No ¿Se existe una verdad, entiende? no existe una verdad absoluta, existe la interpretación de la verdad de cada uno. Esa, ahí está. Bueno, Después otra gran frase del budismo es, si existe un problema, existe una existe una solución. solución. Y si no es un problema, No te tenés que preocupar. no te tenés que preocupar. Es como el cuadrito, no sé si lo has visto, hay un cuadro que dice eso, si tenés un problema, o sea, tenés un problema, sí, se puede resolver, no, bueno, tranquilo, se puede resolver, sí, No tranquilo, es un no problema, tenés un problema, tranquilo. Entonces, es un cuadro que está bueno tenerlo presente. seguramente. Bueno, eso es un poquito, ¿cómo te puedo decir? Creo que en la parte, en la filosofía budista, no alcanzarían cientos de miles de horas de hablar para poder avanzar en ese mundo, ¿no?
como en cualquier religión, ¿no? Yo creo que más allá del budismo, eh, tanto la iglesia, ¿no? Tanto Jesús, para mí Jesús también fue un iluminado, sin duda. Para que hoy vivamos el 2026 como un antes y un después de Jesús, creo que sin duda que ha sido un iluminado también. Voy a chequear que está grabando. Sí. Voy a seguir. No voy a cortar si está grabando. Va a salir Dale, así. dale. Así que bueno. Se cortó. Nada, mentira. Venimos bien. Sí, venimos Bueno. bien. Bueno. ¿Cómo Excelente. venimos? Bien. Tengo una pregunta para hacerte muy interesante, que es, ¿qué te cambió más? ¿Qué te cambió más? ¿Los éxitos o los problemas? La voy a abordar a la pregunta por dos lugares. Primero que nada, por la parte emocional, ¿no? Es más difícil sostenerte en el éxito, ¿no? Que te lleguen los recursos, que te llegue el dinero, y que tengas la mente fría en el medio del fuego, que cuando estás en depresión o deprimido, poder levantarte, ¿no? Creo que es más difícil sostener el éxito que levantarte de la derrota. ¿Por qué? Porque ahí te sentís súper poderoso Allá arriba. y te crees, claro, te crees un Superman. Y luego que casi todos, como subimos, bajamos, y no muchas veces desde abajo subimos. Hay que Volvemos a tener subir. cuidado de eso, ¿no? Pero creo que el golpe es más, más doloroso. El estar arriba y sostenerte arriba es más difícil que volver a repuntar desde abajo hacia arriba. Es como que vas en una carrera, ¿no? En Fórmula 1, que es se nota tanto. Das las primeras 2, 3, 5 vueltas y venís adelante. Y de pronto te despistás y correr de atrás es más fácil que mantener la punta. Buena analogía. ¿Te ha tocado resurgir de problemas? Totalmente. Yo creo que a lo largo de estos, llamémoslo que yo estoy en el emprendimiento, ¿no? Hace 35 años, de los cuales 35 años debo haber pasado 25 años de éxito y 10 años de fracasos. Intercalado, no quiere decir que Sí, sí, sí. tuve 10 25 seguidos. años de éxito, Claro. no, sino que tuve 5 años muy buenos, un año para atrás. Bueno, siempre he tratado de resurgir. De hecho, siempre tenés. Hoy, actualmente, estoy en la búsqueda de un resurgimiento. Ha cambiado tanto eh, la economía global y llamémosla a la Argentina y llamémosla a la región, llamémosla a la Pampa y a la forma de comercializar, que sí o sí necesitamos una reingeniería en las empresas de 30 años para acá, permanente casi te diría. Es imposible sostener algo a través del tiempo que tenga que ver con empresas, sin ese cambio permanente, tecnología, la forma de afrontar las comisiones, los gastos, las estrategias comerciales. Hoy por hoy, nada de lo que empezó hace 30 años podría funcionar hoy, casi te diría. Es una adaptación constante, una evolución Exacto. constante del mundo. Totalmente. De la Totalmente. tecnología y Ah. un montón de cosas. Bueno, genial. ¿Qué cosas te costaron personalmente? Es una pregunta que tengo acá. Y la segunda es, ¿qué aprendiste manejando la presión? No, la presión, sinceramente, yo me siento un sifón de soda. ¿Por qué? Porque el sifón de soda, si no tiene presión, no funcionaría. Yo soy un tipo que funciona bajo presión. Soy un sifón. No me
Si a mí nada me está presionando, empujando una necesidad, una urgencia, una obligación, un, un, un objetivo, no, casi no me movilizo. Lo mío es todo bajo presión. Y cuando lográs mantener y aprender eh, esa sintonía o esa forma de canalizarla, ese, es el impulso, es el mismo combustible, esa presión que genera las cuestiones. Hay muchas personas que trabajan de otra manera, al contrario, bajo presión no hago nada. ¿No? No, 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 a mí no me presionen porque yo no hago. Bueno, esa tiene otra forma de proceder y quizás también es importante. Por eso le agregaría esto, que cada uno se autoconozca y que sepa cómo es su mejor punto de partida para encarar un proyecto, un negocio Claro, o lo que que fuere. se conozca a sí mismo. Porque por ahí hay gente que funciona, bueno, como dijiste, mejor bajo presión y otras que no tanto. Hay gente que por ahí bajo presión se paraliza y no puede ni moverse ni para un lado ni para el otro. Entonces por ahí está bueno aprender a manejar la presión. Muy interesante, eso también. Mm. En estos 30 y pico años has tenido varios momentos cargados de demasiada presión, o no, me imagino. Sí, sí, he tenido muchos. Siempre también eh, hay una frase de Ayrton Senna que está muy buena, que dice, ¿no es cierto?, que a 273 kilómetros por hora te pasás te salís de la ruta en una curva, pero a 271 te pasa el rival. Entonces, como que es muy, Veo que la publicás seguida sí, en es tus muy... estados, tus historias. muy milimétrico el tema. ¿Por qué te dije lo primero? Hay que controlar esa parte de la emoción que es la que te va a llevar al filo, ¿no? Eh, qué sé yo, es parte de mi vida ir al filo de todo, Eh, con los riesgos que conlleva, ¿no? sí, Por ahí lo que puedes hacer en ese caso es tratar de minimizar los riesgos. Si Y hay muchas formas de minimizarlos, tanto en las empresas como en los deportes, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de los deportes. Cuando vos vas a correr o te gusta la velocidad, qué mejor que lo hagas dentro de un autódromo, con las medidas de seguridad, con el vehículo adecuado, con las gomas adecuadas. Entonces ahí minimizás muchísimo el riesgo. En las empresas pasa lo mismo. También podés minimizar mucho los riesgos que tienen que ver con la gente que contratás, los seguros que contratás, dónde vas a realizar la obra, el estudio de mercado, un montón de factores que van a hacer minimizar el riesgo. hablando de deportes, ¿crees que toquemos un poco esa fibra personal tuya Sí, me encanta a mí. que es el softball? Te he Sí. ido a ver a varios partidos y bueno, no sé, contame, hace cuánto que jugás al softball? ¿Desde que sos pequeño? Bueno, justamente creo que desde los 10 años que hice mi primer negocio también empecé el deporte, ¿no? Van de la mano. El softball va de la mano con todas las actividades. Aparte tiene algo muy importante como deporte, ¿no? Que es un deporte premeditado. Es decir, vos podés saber qué jugada vas a hacer en el momento de que te llega. Más allá que tiene que ver con alguna habilidad personal, no es tanto la improvisación como pueda llegar a tener un deporte como el fútbol, ¿no? Que tiene muchas más lógicas. Esta tiene una lógica que es tirar un pase a cierto sector donde va a correr uno y tenés dos o tres jugadas alternativas que se pueden dar. Pero de ahí es muy técnico porque siempre está la capacidad del equipo defensivo contra la capacidad del equipo ofensivo y de ahí se van jugando ciertas cuestiones técnicas y tácticas. Muy técnico y táctico. No tanto Físico. no, físico también porque es explosivo,
pero tiene otra lógica. El fútbol estás permanentemente corriendo, capaz que corres 30, 40 metros de una sola vez y después interactuás, tenés que subir, bajar. En el softball es menos, más explosivo y no tanto de ir todo el tiempo, ¿no? Quizás te toca una sola jugada en el inning, en el tiempo, Pero la pero rompes. la tenés que hacer a fondo a esa jugada. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿El softball puede ser uno? Sí, el softball es uno de mis hobbies. Otro hobby que también me gusta es el ruido de los motores. ¿En El ruido de serio? los motores y la velocidad de los motores también me gusta. Me siento ahí, me siento en un lugar muy como apasionante. ¿Vas a ver las carreras? Suelo ver carreras, por ejemplo, qué sé yo, me gusta la Fórmula 1, me gusta el TC, eh, me gusta esa entrada a box, ¿no? Y ese seguimiento que tiene la Fórmula 1, que es de elite, ¿no? Que si pisó el pasto y el auto cargó Mm, 150 gramos de pasto, sí, no, reacciona diferente claro. a ese nivel. O un alerón se abre más o se cierra, Mm. cambia todo. Esa situación tan específica es digna de admirar. ¿Te gusta cocinar también? Me encanta cocinar. Creo que parte del arte de la cocina la recibí con mi viejo. Mi viejo era el cocinero de mi casa. Y hay algo esencial en la cocina, que es la entrega hacia el otro, casi te diría. Porque a mí me encanta cocinarle a mis seres Claro. queridos. Esa cosa que cuando la otra persona está de alguna manera probando lo que estás haciendo y la entrega que tuviste, que la sienta no solamente en la presencia, sino que también la sienta incorporada en los gustos, por ejemplo. Es muy lindo eso para mí. Eh, ¿Qué valoras más hoy? Me imagino que a lo largo de tu vida has tenido momentos en los que has valorado por ahí un poco más lo material, lo familiar, las relaciones. Totalmente Hoy de en día, acuerdo. ¿qué es lo que más Lo que valorás? más valoro es el espacio que puedo disponer con mis hijas, ¿sí? Tengo 3 hijas. Me encanta llevar a mi hija al colegio, me encanta irla a buscar, salir a pasear. La más grande trabaja conmigo, la más del medio tiene conexión permanente también conmigo. Creo que todos tenemos un propósito y dentro del propósito ese está muy instalado mi familia, mis hijos, mis hijas, en este caso. ¿Qué cambió en todo este tiempo tu manera de ver los negocios? ¿Ha cambiado algo? Sí, ha cambiado. Creo que la edad te hace cambiar, ¿no? Y las circunstancias. También cuando tenía la edad tuya, no me permitía el fracaso en lo más mínimo. Tenía que sí o sí salir adelante desde donde me hubiera enterrado. Porque muchas veces a través de los negocios, no sé, de pronto hiciste una compra mal, hiciste una nota que no te fue bien, Que no sabía vos. y Ah. claro, esta nota que no la vio nadie, que fue un fracaso, Claro. eh, y hay que dar la vuelta. Entonces hay que llevarla a donde sea para que funcione. Bueno, eso me pasaba cuando era joven. Cuando era joven no tenía margen de error. Entonces tenía que sí o sí dar vuelta a toda adversidad. Claro. Y eso es importante y ojalá no lo hubiera perdido nunca. Pero con el tiempo después empezás a relajarte, a sentirte de alguna manera más conservador o más confortable y ya te tirás un poquito en la sombrilla y en la reposera Mm, y te olvidás de esa cosita que antes no. Yo llegaba a claro. manejar cientos de kilómetros con una toalla mojada No. y porque no había aire acondicionado. No Ah, todos los autos tenían aire acondicionado claro. antiguamente. Pensé que por la preocupación o la No, tensión que no, manejabas en esos no, 100 no, no. kilómetros. Eso siempre iba también encendido como joven que, qué sé yo a los 20, 25 años yo ya visitaba comercios y hacía una zona determinada y hacía muchos kilómetros
y agarraba el auto y ya iba haciendo cuentas permanentemente antes de llegar a los destinos que iba a ir a trabajar, ya llevaba el objetivo en mi cabeza, llevaba un objetivo diario, ¿no? Eso me gustaba mucho y creo que, que es fundamental también para que te vaya bien tener un objetivo diario, un objetivo semanal, uno mensual, uno a un año y otro a 20 años. Más allá que el contexto desde afuera puede cambiar, el tuyo que lleve un objetivo. No, por favor, paso. ¿Cómo estás? Bueno, está buenísimo esto, ¿eh? No, nada. ¿No? Sí, todo riquísimo. Bueno. Si querés retirar esto, no hay problema. Va a salir en la cámara y todo, ¿sabes? Le vamos a pasar el chivo a Marinelli, así nos descuenta todo esto, ¿no? Les hago un 10% de descuento. Claro, un 10% de descuento. ¿Les retiro acá? Sí, por favor, sí, sí. Está bien. Esto déjamelo. Gracias. ¿Querés que la cerremos? ¿Querés que sigamos? Dale. ¿Cómo es? Bueno, te voy a hacer dos preguntas y ya cerramos la entrevista. Dale. Te voy a preguntar, ¿qué cosas ya no negociás y qué cosas te motivan hoy en día? Por ejemplo, cosas que ya no negocias, qué sé yo, algo que pueda perjudicar el tiempo que puedas pasar con tu familia o lo que sea. O sea, ¿qué cosas ya no negocias hoy? Que vos decís, esto es innegociable, esto no se toca. Qué importante lo que dijiste, ¿eh? Voy a traerte, para contestarte esa pregunta, voy a traerte a una terapia. Yo hago una terapia, ¿no es cierto? Cada 10 días tengo un terapeuta que hace más o menos unos 10 años que frecuento. Y él me enseñó parte de lo que te voy a decir, que uno puede jugar con un montón de cosas, pero hay otro espacio que no debe jugar uno, porque ese espacio es el que de alguna manera cubre las emociones, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué no jugás? Y con esto, con esto, con esto, que puede ser tu familia, tu espacio, tu casa, tu rinconcito de, no sé, de meditación, por ejemplo, el tiempo que yo le dedico a la meditación o el tiempo que yo le dedico al conocimiento. Bueno, ese justamente no negocio. Mirá vos que yo hoy tengo 50 años y estoy estudiando en una facultad. Es Bueno, verdad. yo ese tiempo que utilizo para la facultad no lo negocio por ir a una reunión laboral, por ejemplo. No, ese tiempo es para el estudio, por ejemplo. ¿Le querés decir a la gente que está estudiando? Sí, me encanta, estoy estudiando una carrera de una licenciatura que tiene que ver con administración. Hay muchas cosas que sí sé de la administración, después de 30 años dentro del mundo de los negocios, hay mucho que sé, pero hay mucho que Que aprender, falta por aprender, muchísimo algunas que cositas. aprender. Lo bueno que tiene el conocimiento, que te das cuenta que cada vez sabes menos. Cuando más Uf, sabes, te das cuenta que sabes menos. Lo dijo Sócrates mirá hace qué frases. 2500 años atrás. Bueno, voy a checar que esté grabando por última vez Sí, dale. y te voy a pedir que le tires algún consejito a un emprendedor. Imagínate que estamos hablando de un emprendedor que inició un proyecto, un emprendimiento, un desarrollo, bueno, un desarrollo inmobiliario no, pero un proyecto, un emprendimiento, sin capital o con muy poco capital, sin contactos. ¿Qué le recomendás? ¿Qué consejo le podés dar a esa persona? Bueno, yo les voy a decir cómo arranqué yo, ¿no? Si bien empecé con cositas que fui sumando, pero cuando hice el puntapié inicial, que abrí mi primera oficina chiquitita que tenía que ver con una independencia, eh, empecé de alguna manera a venderle a mi núcleo, ¿no? Primero como a mi núcleo, a mi familia, y no solamente venderle, sino que captar también negocio no solamente es vender, también es comprar, también es Claro. formarlos, hacerlos parte de ese proyecto. Pero lo mejor que tenés que tener siempre
es el cuento de lo que querés hacer. Saber vender lo que vos querés hacer. Y de ahí empezar a llevarlo y estar convencido de lo que vendés, de lo que querés llevar adelante. Y después de las adversidades, olvídate. Vas a tener sol, vas a tener un veranito, vas a tener inviernos, vas a tener agua, vas a tener viento, vas a tener todas las clases de adversidad como el tiempo. Y vos vas a ir surfeando todas esas olas, todas, todas, todas. Y no hay imposibles en la hora de la, diría, del salir a una empresa, de llevar un recurso adelante. El convencimiento tuyo propio te va a llevar a los lugares más, menos pensados, ¿no es cierto? Pero creo que no hay que bajar la guardia, hay que seguir, hay que tener un buen plan y ese plan llevarlo para todos lados como Jesús llevó la Biblia, ¿sí? Una cosa así. Él golpeando puertas, de algún lado no le abrieron, muchos no somos profetas en nuestra propia tierra, es decir, en nuestra zona, en nuestra ciudad o en lo que sea, y sin embargo podemos seguir golpeando puertas hasta que en algún lado alguien entienda tu mensaje y es ahí donde se te va a abrir el mar. Justamente hablando de Hablando de Moisés, la Biblia, sí. hablando de Moisés, Moisés no es que esperó que se abrieran los mares, él hizo el primer paso en falso Claro. y después los mares se abrieron, pero era la convicción de él hacia donde quería ir. Eso es el primer paso del emprendedor. Tomar el primer paso y los mares se te van a abrir. Martín, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Benja. Siempre un gusto charlar con vos. Bueno, ahora sí. Último chequeo. No, ya está.